Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día vamos a estar nuevamente analizando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Y nos toca en este día el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes vamos a leer nuestro texto lema que hemos estado utilizando en cada estudio bíblico. Esto está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que usa rectamente la palabra de verdad. Este versículo, hermanos, se encuentra en los contextos de consejos, exhortación que le dio Pablo a Timoteo, este joven pastor, quien era un líder cristiano y colaborador de Pablo. Otros le llaman como su hijo espiritual, ¿no? Y en este versículo que acabo de compartir con ustedes, Pablo le está animando a Timoteo a ser un buen obrero, un ministro del Evangelio. Y en la primera parte, cuando le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Pablo está instando a Timoteo, le está instando a Timoteo a esforzarse en su servicio a Dios. Y esto implica un compromiso, ¿no? El esforzarse implica un compromiso, una dedicación constante en esa labor cristiana que todos nosotros tenemos, no solamente Timoteo. La segunda parte del versículo dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es algo realmente que nosotros debemos tener en cuenta, porque Pablo le dice a Timoteo que debe vivir la vida cristiana de tal manera que no tenga motivos para sentir vergüenza por su ministerio. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Esto es importante en estos tiempos de persecución, donde en muchos países están siendo perseguidos los cristianos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo dice que debe esforzarse en su ministerio. Tiene que tener un compromiso, y no solamente eso, sino una dedicación a la palabra, estudiar la palabra. Y en la tercera parte de este capítulo 2, verso 15, dice que usa rectamente la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y esto se refiere a la importancia de manejar correctamente las Escrituras. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la espada, ¿no? Dentro de la armadura que Dios nos ha dado, es la espada. Entonces, le dice que tiene que manejar correctamente las Escrituras y enseñar, no solamente manejar, enseñar la verdad de manera precisa, ¿verdad? Timoteo, como pastor, como líder cristiano, tiene que estudiar la palabra y comprender las Escrituras, primeramente, como todos y cada uno de nosotros, para luego enseñar, ¿no? Enseñar y predicar con precisión y fidelidad, sin tratar de manipular la palabra, sin tratar de utilizar la palabra a nuestra conveniencia, porque eso pasa, ¿no? Que muchas veces no somos neófitos, a veces no conocemos y pensamos que por haber leído un momento las Escrituras ya tenemos todo el conocimiento, y no es así.
Por eso le recalca Pablo a Timoteo que use rectamente la palabra de verdad. Esta palabra, usar rectamente la palabra de verdad en el original griego, significa cortar derecho, ¿verdad? En resumen, este versículo que Pablo escribe en esta segunda carta, es un llamado de dedicación para todos y cada uno de nosotros, ¿no? No solamente a la dedicación, sino a ser íntegros y fieles en el servicio que Dios nos ha dado en nuestras manos. Y importancia, ¿no?, de estudiar y enseñar la palabra de Dios con precisión para que no podamos guiarlos mal, ¿verdad? Y esto es un recordatorio para nosotros como una gran responsabilidad como líderes cristianos, como discípulos del Señor. Y más aquellos que tienen el liderazgo de un pastorado, el liderazgo de de llevar adelante una congregación, un evangelista, un pastor, y no solamente eso, sino que también el maestro, que es el que tiene que enseñar a otros, ¿verdad? Este capítulo 23 tiene acontecimientos muy hermosos, como cada capítulo. Yo siempre insto a los hermanos a poder leer la palabra, después de estudiar, volver a leerla, porque esto nos va a ayudar a poder entender mejor, porque la palabra es como corrientes de agua viva, que siempre nos da algo más para entender, ¿no es cierto? En el capítulo 1, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo. Esto cuando él da testimonio, cuando fue apresado y fue llevado por los soldados para que no lo mataran. Y dice en el capítulo 1, el verso 1 de este capítulo 23, que Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Qué hermosa palabra, hermanos. Pablo está atestiguando ante todos lo que su misma conciencia le obliga a hacer. Usted sabe que hay buena conciencia y mala conciencia, ¿no es cierto? Él está diciendo, hoy he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ahora, quien se jacta, ¿no?, de ser creyente, necesita obrar ante Dios, primeramente ante Dios y ante los hombres, con toda su conciencia, distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Y esto la verdad que me llama la atención de Pablo, ¿verdad? El verso 2 dice: ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Mire usted, cuando la gente es confrontada con la verdad, reacciona con violencia, de palabra, de actitud. En este caso Pablo fue abofeteado, ¿no? Pablo, a pesar de hablar con la verdad, este sacerdote, en representación de quienes lo acusaban, ordena que lo golpeen. ¿Por qué? Porque no acepta esa verdad, porque es confrontada, porque se da cuenta que la verdad realmente lo va a hacer libre, pero él no quiere entender. El verso 3 dice: hipócrita, dijo Pablo, ¿no? Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley.
y usted mismo viola la ley al mandar que me golpee. Esto dijo Pablo. Claro, porque él no estaba diciendo nada malo. Esto me hace recordar cuando en uno de nuestros programas nos bloquearon por una semana por decir que Dios creó hombre y mujer y no hay otro tercer sexo, ¿no? Y nos dijeron los motivos por el cual nos bloquearon, y era porque dice que tenía nuestro programa un contenido ofensivo. Mire usted, de igual manera lo golpearon a Pablo. Pablo responde, ¿no?, ante la agresión, el que lo golpearon, y llamándole hipócrita. Como Jesús en una oportunidad dijo, ¿no? Hipócritas, fariseos hipócritas. Usted sabe que la palabra hipócrita significa doble cara, doble cara, doble cara. Y Pablo reacciona y al decirles eso, está desnudando su corazón ante todos y dando a conocer que Dios tomaría venganza por su osadía. Es que a veces nosotros queremos hacer nuestra justicia por mano propia, reaccionar de igual manera cuando alguien nos ofende. El Señor dice en su palabra muy claramente, mía es la venganza, yo pagaré. Así que cualquier ofensa que tengamos, que recibamos, tenemos que dejar en las manos de Dios. En las manos de Dios. Esto es importante. Como Pablo osadamente les dijo, ¿no? Además, lo acusa de violar la misma ley que tanto defienden. Mire usted, verso 4. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Ahora, lo que Pablo hizo al decirles esto, hipócritas, estaba mal visto ante los ojos de todos, pues se había acostumbrado a guardar mayor reverencia a las autoridades religiosas que a Dios mismo. Mire usted. Y pasa muchas veces que a veces tenemos más temor de la gente, del hombre, tenemos más temor del hombre que temor a Dios. Pero Pablo fue muy valiente, ¿verdad? Verso 5. Hermanos, dice él, ¿no? No me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito en la palabra, no hables mal del gobernante de tu pueblo. Él reconoció que se equivocó. Y como todos nosotros cristianos debemos reconocer cuando nos equivocamos. Pero la verdad es la verdad, ¿no? En una ocasión el apóstol Pedro decía, entonces es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Entonces es algo que debemos nosotros tener esa convicción, ¿no? Y lo que hizo Pablo, la Biblia nos dice que debemos de orar por los gobernantes para que obren con sabiduría. Quizás hoy en día los gobernantes no son muy buenos hombres que sean de bendición para su país, ¿no? Hoy, por ejemplo, están eligiendo al presidente de Argentina. Entonces yo siempre en mi oración, esta mañana en la iglesia, le pedí que Dios haga su voluntad, porque Él es el que pone gobernantes, príncipes, y también Él es los que los retira. Y cada país tiene su gobernante como lo merece, ¿no? Verso 6. Y Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceo y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo,
de pura cepa. Mire usted, me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. O sea, Pablo está explicando, ¿no? A todos allí reunidos, que él mismo es fariseo, ¿no? Pero un fariseo total, de pura cepa, dice. Un judío auténtico, ¿verdad? Y expone su primer argumento a favor de su fe como judío. Pues él les dice que cree en la resurrección, en la esperanza de la resurrección. Que cuando nosotros morimos, vamos a resucitar, ¿no? Una creencia que era entendida entre los fariseos como real. Pero los saduceos no creían en la resurrección, ¿no? Y esto Pablo, realmente muy sabio, usa para apoyar desde una perspectiva judía su punto de vista del nuevo camino. O sea, Pablo creó una confrontación entre los dos grupos, saduceos y fariseos, en ese momento, ¿verdad? El verso 7 dice, apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Qué tremendo. Algo que solamente Pablo pudo hacerlo, se le ocurrió hacer. Ahora, al hablar esto, creó, dice, una división entre fariseos y saduceos. Y esto nos da a entender que hoy en día, por ejemplo, muchas iglesias creen en la resurrección, otras no creen, tal cual pasó en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Verso 8. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Ellos creen que hay todo esto, ¿verdad? Y aquí el escritor de los Hechos, Lucas, nos da una idea clara del porqué de esta discusión entre las dos sectas judías más importantes. Mire usted. Verso 9. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Hermanos queridos, la intervención, de Pablo acerca de este tema hizo que los maestros de la ley, que eran fariseos, tomaran partido a su favor y salieron a defenderlo. O sea que ya no era toda esa gente que quería matarlo, sino que ahora ya se había dividido esa asamblea. Y los fariseos lo apoyaban a Pablo por este tema de la resurrección, y los saduceos querían matarlo. Verso 10. Se tornó, dice, tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Hermanos, como siempre, cuando reina el desorden, la intolerancia religiosa y el fanatismo desmedido que hoy en día se ve, nada sale bien, nada sale bien. Y esto fue lo que pasó allí, al punto de que el comandante, dice, tuvo que intervenir para salvar a Pablo porque querían matarlo. ¿Qué le parece?
Verso 11. A la noche siguiente el Señor apareció a Pablo y le dijo, qué hermoso, ¿no? Cuando, sigamos leyendo, y le dijo, ánimo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Hermanos queridos, en este versículo, es muy importante este versículo porque vemos una constante en la vida de Pablo. Porque el Señor se le apareció varias veces. Varias veces. Y en las apariciones el Señor le anima a dar testimonio de su fe. No solamente en Jerusalén, ¿no? Sino también en Roma. Ahora es muy probable que el Señor lo usara debido a su conocimiento de la ley judía, porque él era judío, conocía la ley. Y él lo daba a conocer a los judíos, ¿no? Pero también como él era romano, ciudadano romano, entonces también les daba a conocer las costumbres romanos para los romanos. Por eso yo creo que, hermanos, hoy en día Dios aprovecha todo lo que se nos ha confiado, de modo que podemos glorificar su nombre en gran medida en cualquier lugar donde nos encontremos, donde nos pidan nuestra defensa de nuestra fe, como buenos apologistas que tendríamos que ser, ¿verdad? Verso 12. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición, mire usted, no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Yo creo que desde el tiempo de Jesús, inclusive en el Antiguo Testamento, los cristianos, los hombres de Dios eran perseguidos a tal punto de querer matarlos, ¿verdad? Y dice el verso 12, muy de mañana, dice, bueno, el Dios que leímos, que ellos conspiraron y juraron, dice, bajo maldición, prometieron, no vamos a comer, no vamos a beber, hasta que lo matemos a Pablo. Ahora, el asunto de Pablo, personalmente, se convirtió en algo muy personal, ¿no? Porque sabían que a Pablo estaba haciendo realmente, ¿cómo le puedo decir? Con su palabra, con el Evangelio, estaba confrontando a todas esas personas esas religiosas. Y esto les molestaba a ellos. Por eso juraron no comer ni beber hasta matarlo. Mire usted. Verso 13. Dice, más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. 40 hombres. O sea, este grupo de conspiradores no era nada pequeño. No eran 2 o 3 personas, eran 40 personas. ¿No? Y ahora es interesante, ¿no? Cuando hablamos de números, que este número 40 es un número bien representativo en la Biblia. En cuanto a procesos de transformación y vida, como en el diluvio, ¿no? Que llovió por 40 días y 40 noches. Los años de Moisés en el desierto, vagaba por 40 años, y el ayuno de Jesús, 40 días. O sea, es un nombre bíblico, es un número bíblico. Verso 14. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes, estos 40 hombres, y los ancianos, y le dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Pero no solamente esto implicó a los 40 hombres, sino que ellos también procuraron el favor de los sacerdotes y los ancianos, compartiendo su juramento con ellos. Mire usted, verso 15.
Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, ¿no? Con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Y nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Qué tremendo. ¿Cómo es el enemigo, no Satanás, el diablo? Que hace que las personas, ¿no?, les pone ese deseo de venganza, de matar a Pablo. Es instigador, ¿no? El acusador, como le dicen a Satanás el diablo. Dice, llámenlo, dice, nuevamente sáquenlo del cuartel, llévenlo a los ancianos para preguntarle nuevamente acerca de esto, del alboroto que causó Pablo, y ahí aprovecharemos para matarlo. Mire usted su plan diabólico, ¿no? Verso 15, perdón, verso 16. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Como en toda ocasión, siempre Dios utiliza a personas, ¿no?, para que le avisen de lo que puede pasar en su vida, o porque Él está siempre presto para defendernos, ya sea mediante Él o ya sea mediante personas, ¿no? Y dice que entró al cuartel y le avisó a Pablo sobre esta hermana. Pero claro, los planes de Dios, los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Porque Dios ya había dispuesto a hacer algo diferente para Pablo. Algo diferente. Qué hermosos son los planes de Dios, ¿verdad? Mejores que los nuestros. Su sobrino se enteró de todo lo que había planeado y fue a contárselo a Pablo. Qué tremendo. Verso 17. Dice, llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Verso 18. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. Verso 19. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué quieres decirme? Verso 20. Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. Verso 21. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición, ¿no? Esto le dijo este joven al comandante. O sea que ya estaba en aviso lo que iba a pasar con Pablo. Verso 22. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado esto. Mire Dios cómo prepara, hermanos. Utiliza hasta gente pagana, gente que no es cristiana, para salvar la vida de Pablo. Qué tremendo. Lo despidió, dice este joven, pero le dijo el comandante, no le digas a nadie lo que me has dicho. Seguramente también no quiso el verso, ¿dónde estamos? Verso 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó:
alisten un destacamento con 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Mire cómo Dios empieza a mover las fichas, ¿no? Los tiempos, las personas, para resguardarlo. Verso 24. Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. El comandante, mire usted cómo reunió, ¿no?, a una gran parte de la guardia para llevar a Pablo. Sano y salvo ante el gobernador Félix. Usted sabe que Félix era en esa época el gobernador de Judea. Esto estamos hablando del año 52 al 59 después de Cristo. Verso 25. Además escribió una carta en estos términos. Verso 26. Claudio Lisias. 27. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. O sea, solo por ese temor nada más. No porque le cayó bien, porque era un cristiano más que quería defender, no. Era porque era ciudadano romano. Y como ciudadano romano, había que, antes de presentar ante el gobernador Félix, tenía que proteger su vida, tal cual. Verso 28. Yo quería saber de qué lo acusaba, así que lo llevé al consejo judío. Esto está, ¿no?, redactando la carta, la cual iba a llegar al gobernador Félix. Verso 30. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a los acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Entonces, el comandante lo protege de una manera que nadie pueda tocarlo a Pablo por ser ciudadano romano, ¿verdad? Verso 31. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Verso 32. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, verso 33, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Y por último, este verso 34, porque este capítulo tiene 35 versículos. Estos dos versículos finales dice el verso 34. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era, al enterarse de que Pablo era de Cilicia. Era Saulo antes llamado, ¿no?, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y esta parte era de la provincia de Cilicia. Y el último versículo de este capítulo 23 dice, le dijo Félix, ¿no?, te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. O sea, llegó sano y salvo. Y los demás quizás dejaron de comer, de beber, esa maldición que profirieron contra Pablo, Dios lo anuló. Porque Dios le dijo en esa visión, ánimo Pablo, quiero que sigas predicando la fe no solamente en Jerusalén, sino también en Roma. Y cuando Pablo es conducido a Cesarea, en donde fue dejado en el palacio de Herodes, junto con la carta que había mandado el comandante, ¿no?, la que es leída por el gobernador, y dejado bajo custodia Pablo para recibir audiencia luego
que vinieran sus acusadores para saber el de qué lo acusaban, ¿no? Ahora, vemos que es interesante, hermanos, que Dios usa a los romanos, mire usted, usa a los romanos en favor de Pablo para guardar su vida y evitarle un sufrimiento mayor o hasta la pérdida de su propia vida. Y esto es algo que a veces nosotros nos falta esa confianza, ¿no? Y a veces como cristianos, como discípulos del Señor, que estamos involucrados en esto de la gran comisión, a veces tenemos temor. A veces no queremos predicar el Evangelio porque puede correr riesgo nuestra vida, puede molestar a otra persona, ¿no? Y esto nos falta a nosotros. Realmente ser valientes, esforzarnos para poder presentar estas buenas nuevas de salvación, para poder presentar a Jesucristo, que es la única salida, ¿no? Y sentimos temor ante cualquier situación de persecución que tenemos en nuestras vidas. Quizás no hablamos de la palabra para que no se moleste el vecino, para que quizás no perdamos su amistad, ¿no? Pero Dios nos llama a presentar, a difundir el Evangelio de salvación a toda criatura. Y no tener miedo, ¿no? No tener miedo. Porque esto va a ser realmente algo. En esta parte de América, por ejemplo, todavía no estamos sufriendo la persecución como en otras partes del mundo, en esos países donde el ser cristiano es síntoma de hasta perder la vida. Así que preparémonos y involucrémonos en la gran comisión, porque el Señor viene, hermanos, el Señor viene. El juicio de Dios es inminente sobre la tierra y tenemos que estar preparados. Como esta mañana decía este joven, ¿no?, en la iglesia, en una oportunidad decía que la iglesia no está preparada. No está preparada y esto es muy grave. Tenemos que estudiar la palabra. Ya en nuestro programa central hemos hablado acerca de la disciplina espiritual. Y dentro de las actividades de disciplina está esto de la meditación de la palabra, estudio de la palabra, que es importante. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí ha sido este capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vuelvo a reiterarles que estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, porque estamos acá por motivos de trámites y bueno, pronto estaremos, si Dios quiere así, volviendo a nuestros estudios allí en Buenos Aires, Argentina, donde tenemos todas las herramientas necesarias para transmitir y hacer un programa de excelencia, de un contenido realmente excelente, ¿no? Pero bueno, tenemos otras maneras de poder seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir estudiando, quizás bajo otra plataforma, pero Dios nos da todas las herramientas y tenemos que utilizarlas, ¿no? Así que, como siempre les digo a mis estudiantes, que vuelvan a leer este capítulo 23, que van a encontrar realmente hermosos pasajes, hermosas verdades bíblicas, que nos van a ayudar a seguir adelante en nuestro caminar como cristianos, ¿verdad? Los espero la próxima semana con el capítulo 24 del libro de los Hechos Apóstoles y a ver qué cosa más Dios nos va
nos va a decir, porque cada que estudiamos un capítulo, realmente son acontecimientos hermosos. Así que Dios lo bendiga y que este capítulo 23 sea de inspiración para su vida, de aliento. No estamos solos. Pablo, el ejemplo de Pablo de seguir adelante, pase lo que pase, que sea de inspiración para poder seguir anunciando el Evangelio del Señor a costa de perder la vida, en riesgo de perder la vida. Que Dios los bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.